Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Buenas noches, esto es Poetas Argentinos, un programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Quien les habla, Claudia Enchil, me acompaña María Alejandra Figueroa. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Como digo siempre, feliz, buenas noches a todos los oyentes y como siempre quiero agradecer en la producción a Camila Zúñigo Enchil y en la operación a Néstor Herb. Bueno, con este programa es entrevistar a los poetas, ¿no? Que nos cuenten, sacando, uno capaz ya tiene el texto, lo lee y lo importante también es poder llegar al autor, ¿no? Y que ese autor nos cuente cómo empezó a escribir poesía y que se produzca toda esa unión entre el oyente y aquel que escribe. Queremos una poesía libre para todos, de todos, que pase de boca en boca, que salga a la calle, que los encuentros de poesía no solamente vayan poetas y nos escuchemos entre poetas, sino que esté abierto a todo el mundo, ¿no? Por eso en el programa de hoy tenemos acá al poeta de Buenos Aires, Julián Aksat. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, un gustazo. Un gustazo para nosotros, realmente que hayas podido venir y bueno, contarnos bien todo acerca de tu poesía. María Alejandra, contanos la biografía de Julián. Bueno, Julián Aksat nació en 1976 en La Plata. Como poeta inició su actividad en 1992 con el grupo Los Albañiles. Ha publicado en diversas revistas nacionales y extranjeras. Su poesía ha sido traducida al francés, inglés y portugués. En el año 2007 funda con Julián Ayub la colección de poesía Los Detectives Salvajes, de la editorial Libros de la Talita Dorada. En el año 2010 prepara y edita la antología Si Hamlet duda, le daremos muerte, antología de poesía salvaje, que reúne 52 poetas argentinos nacidos a partir de 1970. Prólogo de Emiliano Bustos y epílogo de Nicolás Prividera. Su obra poética, Peso Formidable, 2004, editorial Sama Paradiso, Cervarios, 2005, editorial Sama Paradiso, Medium, 2006, editorial Paradiso, Iluminaria, 2008, editorial La Talita Dorada, Los Detectives Salvajes, Neo, 2012, editorial El Surí Porfiado, Musulmán o Biopoética, 2013, La Talita Dorada, Los Detectives Salvajes, La Plata Spoon River, 2014, La Talita Dorada, Los Detectives Salvajes. Y léenos un poema de él. Hay en mi sangre tragedia que irrumpe, que asfixia golpe, que irreverencia sueño. Salta rayo, estremece recuerdos de la caricia encerrada por años, pero que estalla en acto. Hay en mi sangre tragedia que irrumpe, no se negocia, entonada que puebla, en un cuerpo trozado, a veces se ciñe potencia. Julián, empezanos a contar bien tu historia, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ir charlando sobre tu poesía. Bueno, mi historia, yo, digamos, como más o menos le hicieron recién, un pibe que nació en medio de la dictadura militar. Tengo a mis dos padres desaparecidos como consecuencia de la dictadura. Me crié con mis abuelos.
me enteré de mi historia siempre, mis abuelos siempre me contaron. La escritura fue parte de mi vida porque mi abuelo coleccionaba libros, era librero, era abogado, le interesaba mucho la palabra, y no sé en qué momento me obsesioné con la biblioteca de mi abuelo, me puse a leer, y no sé por qué la poesía, en algún momento por ahí he leído. En la adolescencia atravesaba el Colegio Nacional de La Plata, algunos docentes de letras me marcaron mucho la parte, lo que es lengua y literatura, y me entré a escribir. Empecé en realidad a escribir un diario de vida, un diario de un hijo desaparecido que quería contar en su adolescencia, en un momento en que la Argentina se discutía sobre la teoría de los demonios, sobre la impunidad, el castigo y demás. Estoy hablando de los 90, principios de los 90, fines de los 80, donde yo tenía 15, 16. Entonces empecé a escribir un diario de vida sobre lo que me había pasado. En ese momento no es como ahora, que la Argentina reconoce los crímenes del pasado, los juzga, sino que la Argentina todavía discutía sobre lo que había pasado, lo negaba, no hacía memoria. Entonces yo escribía como un hijo de desaparecidos que quería conocer la verdad, demostrarla y contar lo que me había pasado a mí. Entonces empecé a escribir un diario, que era un diario de poesía de un hijo desaparecido que buscaba a sus padres. Ese libro, que en realidad era un diario de un adolescente que con su crisis de identidad vinculada al terrorismo de Estado, devino en el libro que tienen ahora en la mano, que es Peso Formidable, que es el primer libro que escribí, que es el resultado de ese diario, que después, de un poco más grande, ya teniendo 20 y pico de años, en otro tiempo, devino en conjunto de poemas que hablan del principio de mi vida. Después empecé a escribir libros de otros temas, pero el origen de la escritura en mí está vinculada a los hechos sociales y políticos de este país, ¿no? Es una poesía vinculada a la memoria, claro, a lo social, al rescate y a la palabra como una forma de expresión y de no olvido, la lucha y la resistencia de la palabra contra el mal, ¿no? ¿Y por qué poesía? ¿Y vos escribís narrativa también? Un poquito. Pero ¿por qué decidiste volcarte a la poesía? Porque me salía naturalmente, no sé por qué, en algún registro que he leído me acostumbré al verso, después le empecé a leer mucha poesía, y no, la narrativa nunca me llamó demasiado la atención. Sí, para leer, me entretienen las novelas, me entretienen los cuentos, pero yo creo en el lenguaje construido a través de la palabra poética, a través de los versos, a través de la libertad de los versos, de la antipoesía inclusive. La narrativa no me trae, me parece que la construcción del lenguaje se hace en función de los versos, ¿no? Me parece que, no sé, la narrativa me parece que tiene algunos problemas que no me llaman, no. La sintaxis no me interesa la construcción de la oración, no me interesa. Yo tiendo a hacer digamos, a reconstruir el lenguaje a mi gusto, y la poesía me viene como anillo al dedo porque corto y pego de la manera que quiero las formas de mi lenguaje, ¿no? Y contanos, ¿cómo surge un poema en vos? Raro, digamos, escribo casi un poema por día a esta altura de mi vida. Antes bueno. Antes escribía un poema por semana. Ahora, digamos, como que la poesía se tornó esta idea de diario, me persigue, necesito al final del día volcar alguna expresión sobre lo que viví. Es algo que tiene que ver quizás con la idea de diario, ¿no? Es una especie de poesía etnográfica, o sea, lo que viví en el día lo escupo a la noche, lo trato de hacer cuando me tomo un vino a la noche, y surge, el verso mi ars poética está vinculada a los efectos, a los afectos y energías que voy captando o atrapando durante el día, y se transforman en lenguaje en la noche antes de dormirme. Es como una especie de catarsis. Puede ser, sí, o de retrospección. Y vos, después de haberlo escrito, ¿no?, y ponerlo al otro día, empezás a trabajarlo, los dejás como quedan, ¿qué sentís ante ese poema? Y los poemas se van acumulando. Si en 365 días del año tengo 365, tengo varios libros. Tenés varios libros. Sí, así vengo. Y los voy dividiendo por libros y géneros. Yo soy abogado de profesión, soy funcionario judicial, y a la vez soy padre, y a la vez soy militante social. Entonces voy cumpliendo otros roles, entonces también voy dividiendo el material poético en función de los roles que voy teniendo. Entonces por ahí, digamos, voy armando libros en función de ciertos ejes, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años me obsesioné con
la niñez y la poesía. Entonces todo lo que construía a fin del día, lo que estaba vinculado a esa temática, iba a parar a ese cajoncito. Y bueno, si me surgían otros temas vinculados a mi trabajo, a otro cajoncito y así. Después devenían en algún libro quizás. Así devinieron algunos libros. Por ejemplo, con la inundación de La Plata, yo intervine como funcionario público y devino en un libro que se transformó en una antología de poesía sobre la inundación de La Plata del año pasado, y hice una convocatoria ampliada a todos los poetas del país para que se pusieran en el nombre de uno de los muertos de la inundación, y surgió esta antología de Spoon River. ¿Cuántos poetas la forman? 67. Pero sin embargo hubo 89 muertos, me quedó pendiente. Como la cifra de muertos en la inundación no estaba cerrada, mi desafío fue superar la cifra oficializada, que era falsa, y suponer un libro de una antología al estilo Edgar Lee Masters, que escribió un libro de epitafios llamado Antología Spoon River, allá por el año 1912 en Kansas. Bueno, mi idea fue reescribir la antología de Lee Masters en un libro hecho por poetas que hablaran como si fueran los muertos de la inundación. Entonces cada uno de ellos lleva el nombre de uno de esos muertos hasta donde yo los pude contar. Después la justicia entendió que había más muertos y hoy en día entiende que hay más todavía, así que peor que hacer la segunda parte, ¿no? Sí. Bueno, pero ese libro es producto de esas noches de retrospección donde yo llegaba a mi casa como funcionario, cansado de pelearme con el poder, de ocultar la muerte, que para mí estaba vinculada con mi propia historia, y bueno, dije, voy a hacer un libro y le voy a tirar por la cabeza un libro de poesía con todos los nombres de la inundación a aquellos que la negaron, ¿no? Y decime, ¿cómo la convocatoria fue grande? Que mucha gente respondió. Sí, 67 poetas se pusieron en el nombre y la boca de muertos, y la verdad que fue un experimento de poesía, porque en este país, mira, Juan Gelman en ese momento, cuando yo inicié este proceso, estaba bien. Y yo le mandé por mail el proyecto. Le encantó el proyecto. Le pedí si podía escribir un prólogo, me dijo que estaba complicado. Ya Gelman no escribía prólogos para nadie, me parece. Pero le encantó, me incentivó. Un amigo que estuvo en México con él, le habló de la antología. Lee Masters es un poeta que a mí me ha influido mucho desde su lectura. Hay una sola traducción que la hizo Alberto Guirri hace muchos años, y es una traducción reducida. Por lo tanto, la poesía que habla por los muertos siempre me obsesionó. Yo siempre quise hacer el libro de poesía de los desaparecidos, tenía esa obsesión, era imposible porque necesitabas 30.000 poetas. Pero bueno, mi obsesión era que los poetas fueran una suerte de mediums de los muertos de la inundación, y bueno, salió ese libro que es un experimento. Bueno, la verdad que merece que se continúe el libro, ¿no? Como vos decís, siguieron apareciendo más muertos, muy buena la idea. Sí, el libro se presentó el 2 de abril de este año, a un año de la inundación. Lo presentamos en la Plaza Central de La Plata, en la Plaza Moreno, y con las víctimas de la inundación, con los familiares de las víctimas. Y la verdad que fue una lectura pública, o sea, los 67 poetas, arriba de un escenario leyendo ante 5.000 personas. ¿Te imaginas que la poesía en la Argentina nunca llega a tanta gente y nunca genera un espacio, digamos, salvo festivales como Medellín, supongo, digamos, generan lugares donde la poesía circula ante tanta gente? Creo que fue un hecho inédito, fue el 2 de abril de este año, y la verdad que, nada, fue importantísimo para los familiares y para los poetas también. Y sí, aparte de poder, ¿no? Lograr con la poesía, como vos decís, mayormente la poesía no convoca a tanta gente. Y bueno, con hechos como este, que la gente se movilice y vaya, eso es importante, realmente. Es impresionante. Que un poeta lea ante 5.000 personas es un hecho extraordinario. A mí cuando yo leía el poema de mi muerto, que me había tocado leerlo ante 5.000 personas, las caras de la gente cuando vos lees poema, digamos, esto que vos decís, la convocatoria, ¿no? Es impresionante, Y sí, se te pone la piel de gallina, realmente. Sí. La poesía siempre es un pequeño circuito, un salón, pero nunca una plaza, digamos. Habría que retomar la senda de los poetas más vinculados a ese tipo de prácticas, ¿no? De experiencia. Poesía ante la plaza, poesía pública, poesía que recupera todas esas experiencias, viejas experiencias de la poesía social, de la poesía rusa. No, y tan importante realmente
es como, yo siempre digo, tengo un eje, ¿no? Y siempre digo que eso de que la poesía debe salir a la calle. Sí, claro. Es importantísimo que la poesía vuelva a la calle. Así como Neruda iba a leer sus poemas a los mineros. Sí, Tuchenko a los estadios, Totalmente. Mayakovsky a los estadios. Hay que lograr de nuevo eso. Bueno, porque está bien escribir poesía. Me parece interesante los que escriben poemas para el intimismo, o escriben para unos o para otros, pero es interesante también los poetas que escriben para el público en general, aun cuando eso supone riesgos de demagogia o de panfletismo, ¿no? Esos son problemas del poeta en su limitación. Si uno escribe pensando en un sujeto político, o en un espacio como el Ágora, o el espacio público en general, está pensando en la poesía en otra dimensión, me parece. Eso creo que hay que recuperarlo. Sí. Es algo que es necesario volver a eso, ¿no? Y hay que recuperar el contacto con la gente. Sí, claro. Eso es importantísimo. Siempre, me acuerdo el año pasado leyendo a Ernesto Cardenal, ¿no? Sí. Él decía que los poetas eran los culpables de que la gente se alejó. Sí. Porque era como que había que volver a acercarse, ¿no? Que había algo que no, como que había algo que no estaba bien, ¿no? Y vos te pones a observarlo porque hay muchísima gente que escribe poesía en todo el país. Sí, pero están perdidos, no hay una buena red, están perdidos o no reconocidos, ocultos, o algunos son muy humildes y escriben esperando un encuentro futuro, digamos. Creo que la poesía ha pasado a la clandestinidad hace mucho tiempo y hay espacios donde sí circula. Bueno, este programa, por ejemplo, hay espacios donde sí circula, pero ojalá tenga esto digamos, dentro de un tiempo sea, digamos, salgan Claro. a la luz muchos más poetas de los que están saliendo, ¿no? Y que se hermanen, ¿no? Porque esa es la idea. Esa es totalmente. En un programa hablando con el poeta Edgar Morisoli de La Pampa, él decía, no hablaba de integración, que era importante que todo el interior, todos los poetas se integren. Y hay muchísimos realmente. El otro día hablando con un poeta de Santa Cruz, y nos contaba todo su experiencia, ¿no? Su estar con el viento y en su casita escribiendo, y vos decís, bueno, todo eso se tiene que conocer. Sí. Es importante, ¿no? Que se conozca y que se escuchen las voces. Sí, claro. Y que se muestren. Después que cada uno elija o determine si te gusta o no cómo escribe, pero la cuestión es que la poesía vuelva a escucharse, ¿no? Sí, y ser algo de todos los días, porque si no pareciera como que está muy en un círculo cerrado a veces. Claro. Y bueno, cosas como las que vos estás haciendo es importante porque abren. Sí, nosotros, digamos, tenemos un objetivo, digamos, de justamente de distribución de la palabra, de compartir hacia adentro, digamos. Durante mucho tiempo con algunos poetas de La Plata venimos pensando en desporteñizar un poco la poesía en el interior, buscar a los poetas del interior, generar lazos con poetas de Salta, de Jujuy, de San Juan. Nada, esto que vos decís, ¿no? Me parece fundamental encontrarnos y hablar, poetas que buscan poetas, ¿no? Los poetas de porteños siempre tienen su lugar, han tenido siempre espacios para escucharse. Y si en eso tienen suerte los poetas porteños, claro, todos miran hacia el puerto, está muy bien, pero me parece que hay que hacer esfuerzos por darles medios a los poetas para que puedan articularse por fuera del puerto de Buenos Aires, ¿no? Y nosotros, a través de este programa, vos no sabés la cantidad de libros que recibo, que me mandan a casa, de todas las provincias. Me llegan todos los días libros. Y la verdad que es un placer, una felicidad. Porque, tenés que hacer la antología vos, entonces, claro. Tenés todas las voces guardadas. Digo, qué bueno, ¿no? Que se pueda empezar a difundir. Sí. Bueno, ahora vamos a una tanda y después seguimos charlando. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas?
quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso asiste a los legisladores de ambas cámaras, a los investigadores y al público en general, tanto con documentación como con asesoramiento en base a material bibliográfico general, doctrinario, jurisprudencial y legislativo. La BCN se especializa en temas de materia legal y parlamentaria, de carácter nacional, provincial, municipal y también de origen extranjero. Hola, soy Silvana Castro y en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, nos vamos a encontrar para contarles secretos de la reservada. Los esperamos. Descubrí el interior del país en BCN Radio. BCN Radio, Cultura Federal.
Seguimos acá charlando con Julián Atzat. Ahora María Alejandra lee otro poema de él. Y se esperan hasta por fin encontrarse, como dos niños huérfanos ateridos y con miedo, mucho miedo, en un bosque desolado, con tanta historia para contar, abrazarse fuerte, sin soltarse, mudos, hasta la tibieza que borre el desarraigo se dicen, y siguen sin soltarse, pero lentamente lo hacen, se van desprendiendo, se descubren, y mutuamente cada uno da lo que no se tiene. Madre. Y se da lo que no se es. Hijo. Aquello como partir un pan, ponerlo dulcemente en cada boca y las migajas que se caen, guardarlas como puntillas de militante, por si nuevos bosques temen, y en ese instante, como un acto reflejo, vuelven al primer abrazo. Nos quedamos mudas. Y contanos acerca de tu trabajo en la justicia, qué es lo que haces y cómo la relacionás con la escritura. Fui durante 7 años defensor de pobres ausentes en la Justicia Penal de La Plata. Trabajo en la justicia hace 15 años. Entré como a coser expedientes y fui pasando distintos cargos hasta dedicarme, digamos, a trabajar con los que no tienen defensa, con los pobres en general. Y hace mayo me convocaron acá a la Procuración General de la Nación y estoy haciendo un trabajo en los barrios de la ciudad, creando oficinas de la justicia en los barrios, villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del país, algunos barrios del país. Es decir, mi trabajo como operador del derecho, como empleado de la justicia, está siempre vinculado a los sectores vulnerables, o vulnerados, como se les debe decir. Y nada, con la palabra defendiendo y con la palabra resolviendo problemas de la gente. Ahí está vinculada la poesía. El derecho en realidad es literatura mal escrita. El lenguaje del Estado, que es el lenguaje administrativo, que es el lenguaje cliché, el lenguaje críptico, hecho para que la gente no lo entienda. Entonces nacen las leyes, nacen los códigos. Ese tal cual. Está hecho para que lo entiendan solo los abogados. Y el trabajo del poeta abogado es descifrar y traducir y hacer que la gente entienda aquello que está cifrado y que descubra los derechos que tiene, descubra que en realidad tiene posibilidad de salir de ese mundo triste en el que está. Entonces, digamos, en un trabajo poético también sí se toma el derecho de ese modo. Yo lo tomo de ese modo. Por lo tanto, también lo emparento con la poesía, que para mí la poesía, te insisto, está vinculada con el lenguaje contra el mal, ¿no? Digamos, no digo que soy bíblico ni religioso para pensar la poesía, pero sí creo que la poesía es una forma de enfrentarse al mal, es una forma de resistir. Digo, hay toda una tradición de poetas que piensan el género o la poesía de ese modo. Yo la pienso de ese modo. Y bueno, es un lugar para respirar la poesía, ¿no? En ese sentido. Qué lindo eso. Y el tema de la militancia con la poesía. Bueno, en realidad, digamos, la poesía es el poeta.
poeta es el poema, como decía Rimbaud. No sé hasta qué punto, digamos, uno es solamente la escritura o es también el cuerpo que le pone a esa escritura. O sea, yo siento que no es que escribo y mi cuerpo va por allá y la escritura va por allá cuando me siento anoche a escribir. No, yo soy poeta todo el día. En realidad escribo y es una consecuencia de lo que hago. Y en ese sentido la militancia es la puesta del cuerpo en la realidad. Entonces, digamos, la poesía deviene, en todo caso, como consecuencia de esa puesta de cuerpo en la realidad. O sea, mi compromiso tiene que ver con la palabra y con el cuerpo en la realidad, con la gente que no tiene, con el débil, con el que... Y bueno, en ese sentido la militancia es eso, es llevar la palabra, pero llevar la palabra no para mostrar una forma de, o iluminar, ¿no? Porque eso es también... o sea, es una palabra humilde en el sentido de que uno no va con la posta, ¿no? Con la verdad, con la palabra, porque a veces uno descubre que no la tiene y de golpe, sin ser poeta, otra persona me demuestra a mí que incluso mi palabra está errada. Entonces es también una palabra humilde, la palabra que también está a la expectativa de que quizás haya una palabra mejor o un silencio mejor, ya no una palabra, los silencios, ¿no? La militancia es eso para mí. Sí. ¿Y cuáles son los temas así recurrentes en tu poesía? La burocracia, o sea, el kafkismo, ¿no? Está todo el tiempo presente, el problema del Estado, el problema público del Estado, el terror que genera el Estado, la policía, obviamente la masacre, obviamente Auschwitz, la ESMA, el Hiroshima, obviamente el mal, ¿no? Digo, insisto con la palabra el mal con mayúscula, la historia con minúscula y con mayúscula. Los poetas son un problema para mí, o sea, es que tengo muchos poemas escritos sobre la poesía, o sea, tematizo la poesía como problema. Muchos poetas lo hacen, eso me gusta, hablar de los poetas desde mis poemas y hablar de la poesía desde mis poesías. Y a ver, hablanos de los poetas. No, qué sé yo, siempre me gustaron los poetas latinoamericanos, ¿Como decías Cardenal, me encanta Cardenal. Me gustan los poetas norteamericanos, me gusta Allen Ginsberg, por ejemplo, me gusta César Vallejo, tengo una obsesión por Roberto Bolaño, que es considerado un novelista, pero para mí ha sido un poeta muy interesante. Me gusta Nicanor Parra, me gusta Pablo La Roca, me gustan los chilenos, me gusta acá Urondo, Hellman, me gusta Miguel Ángel Bustos, ¿no? Poeta desaparecido, soy amigo del hijo de Emiliano mucho. Lo ha ayudado en parte en estos últimos tiempos a reflexionar sobre la poesía actual. Me gustan los poetas perdidos, los decadentes, me gustan los poetas malditos, me gusta Rimbaud, me gusta Mallarmé, me gusta Verlaine, me gusta mucho la poesía que no tiene ningún tipo de corrección. Odio los correctos, odio los bien pensantes, me molestan los bien pensantes. Me gusta la poesía que no le debe nada a nadie, me gusta la poesía que queda mal a veces y que provoca y rompe, digamos, los lugares comunes, ¿no? Eso me gusta mucho. Y sí, y aparte con el tema vos hablabas de los poetas, ¿no? Son un tema los poetas. Contanos de la generación del 90. Y bueno, yo creo que el terrorismo de Estado causó muchos estragos en la palabra, ¿no? Por un lado, no sé, yo viví la década del 80 con 10, 11, 12, 13, en los 90 adolecí, y mi lenguaje fue adquirido en los 90 en realidad, y yo viví mucha orfandad, porque justamente en los 90 yo también estaba construyendo mi identidad como hijo, ¿no? Que era una identidad herida, porque en realidad yo lo que buscaba era justicia, ¿no? Y la palabra era la palabra justa, yo buscaba una palabra justa, justicia poética buscaba, ¿no? En realidad después busqué el derecho como una herramienta más, pero yo lo que buscaba era, que sean juzgados los asesinos de mis padres, ¿no? Eso es lo que yo buscaba. Y en los 90 yo encontré un lenguaje para eso. Yo encontré, yo empecé a escribir en los 90, ahí contaban recién la biografía, en el 91, 92, en el grupo Los Albañiles, y lo que encontraba era poetas escribiendo encerrados en su casa, tanteando una militancia hasta ahí, o pensando en el fracaso de lo que había ocurrido, o en realidad el fracaso, la masacre que había dejado el terrorismo de Estado.
Entonces, digamos, ya a fines de los 90, cuando empecé a, digamos, pensar mejor la poesía, crisis de 2001, empecé a darme cuenta que en realidad la poesía de los que yo, o aquellos que leía, que eran hermanos mayores que yo, poetas que por ahí yo a los que ahora tienen 50 años y que entonces tenían 20, 30 edad que tengo ahora, estaban pensando en la poesía más frívola, más palermitana, más de belleza y felicidad, más de nada, una poesía más aislada, descomprometida. Quizás ellos decían que era una forma de resistencia o micropolítica también, pero la verdad es que esos poetas que he leído no, digamos, me entendí lejos, digamos. Yo, por ejemplo, doy nombre, no me importa. Washington Cucurto, yo lo leo a Cucurto y no me gusta. Siento de que, digamos, que estar en el 11, fornicando con dominicanas y contándolo en su libro de poesía, porque él está viviendo la fragmentación del proceso menemista, entonces lo que le queda es trabajar de repositor y voltearse colombianas o dominicanas. Me parece que es un hecho frívolo, no le aporta demasiado. Está bien que él estuviera viviendo eso, pero si esa es la poesía de los 90, ¿no? La máquina de hacer paraguayitos, que es un gran libro, pero me parece que tiene problemas, no porque no esté involucrado en política, sino porque me parece que es su libro representación de lo que dejó la dictadura, digamos. Está hablando del lenguaje que dejó la fragmentación social, no hay una composición ahí de vanguardia, no hay una reflexión sobre el lenguaje, no está el mal como problema, hay banalización. El lenguaje es bastante cómplice de lo que está pasando en ese momento. O sea, yo lo percibo así, por ahí después la poesía cambia un poco, pero digo, hay muchos otros poetas que podría mencionar, ¿no? Representantes de esa generación, ¿no? ¿Como cuáles? Fabián Casas, por ejemplo, a mí no me gusta tampoco. Se lo considera un poeta consagrado, digamos, tiene poetas verdaderamente poemas logrados, pero me parece que es un poeta que ha escrito sobre la decadencia, ¿no? Ha revuelto la decadencia, ¿no? O sea, no es necesario que la poesía esté vinculada necesariamente a la revolución, desde ya que no. Digo, aun cuando uno esté pensando en poetas desde como Pacurondo en los 60, que esté el último Pacurondo, poemas de la batalla, digo, se puede pensar la realidad desde otro lugar, desde la poesía, como transformación, como compromiso, como espacio público, como encuentro, como solidaridad, como transformación de la realidad. Y a mí me interesa eso, la verdad que... ¿Y cómo ves la poesía ahora? La veo mejor. En ese sentido veo que hay poetas que de golpe empiezan a darse cuenta que en el país, desde el 2001 para acá, empezaron a pasar cosas. Que empezaron, digamos, todavía veo que el proceso de los 90 continúa en la poesía un poco, ¿no? Esto de que un poeta se tenga que bancar su propio libro es parte de este proceso, lamentable. Ya los editores editan a los mismos de siempre. Sí. Entonces cada uno tiene que sacarse su bolsillo y pagarse, autoeditarse su libro de poesía y mandártelo a vos, por ejemplo. Sí, y eso en todo el país, porque mira que siempre pregunto, te editan y casi todos se... Eso no pasaba antes, en la década de 60 y 70 los editores te editaban el libro de poesía y te lo bancaban. Por ahí no, algunos se autoeditaban. Digo, a mí me gusta Giannuzzi. Joaquín Giannuzzi se ha autoeditado sus libros y bueno, ha sido un gran poeta. Sí. No importa eso, a uno se puede autoeditar y ser un gran poeta, eso no queda ninguna duda. Pero no bueno, que sea algo común de que casi todos se la bancan en realidad. Sí, después apareció Mangieri y financió a muchos poetas, eso estaba bien. Sí. Sí, qué sé yo, hoy en día la autoedición es muy común y los editores de poesía son muy pocos, nadie invierte en poesía, la verdad. ¿Y a vos por qué te parece eso, que no se invierte? Porque la poesía digamos, es un género bastante paria, se lee poco, ocupa lugares, estanterías muy pequeñas en las librerías comerciales. Entonces la gente, digamos, la culpa la tiene el poeta, seguro, pero también, digamos, el campo literario no ha ayudado, la academia ha bastardeado la poesía, creo yo, o la ha considerado un lujo, que es el extremo, para, digamos... Sí, para algunos pocos, ¿no? Para unos pocos, o directamente la ha negado. Y entonces, digamos, los poetas han quedado ahí autoeditándose. Pero eso es parte del proceso de fragmentación en el campo literario en general, creo yo. Entonces los poetas se ven obligados a autoeditarse porque si no quedan solo en internet o quedan solo manuscritos en sus libritos, en sus cuadernos. La autoedición es una salida posible, yo no digo que no, yo me he autoeditado libros, ¿no? Obviamente.
Ahora tengo una editorial de poesía y trato de... ¿Cómo se llama tu editorial? La Talita Dorada de los Detectives Salvajes, que la comparto con José María Pagliaoro, que es un poeta de La Plata. Hacemos esfuerzos por bancar a los poetas. Esta antología que he hecho de La Plata es por Río la pagué de mi bolsillo y le edité a otro, digamos. Me parece que salir de los 90 es también producir filantropía, digamos. Yo cobro un buen sueldo como funcionario judicial porque no puedo ayudar a un poeta que está tirado y que escribe mucho y bien. Me parece que también es un gesto. Y si no, eso es importante. Y bueno, eso salir de los 90. Eso salir de los 90. En los 90 todo sálvese quien pueda, ¿no? En la poesía también. No, terrible. Bueno, ahora vamos a otra tanda. Mariposas de madera. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. BCN Radio, información y buena música. La Biblioteca del Congreso cuenta con uno de los acervos documentales más importantes del país, con más de 3 millones de piezas bibliográficas. Asimismo, su hemeroteca posee alrededor de 7.000 títulos de colecciones de diarios, revistas, periódicos argentinos y extranjeros. Por la Ley de Depósito Legal, la BCN es destinataria de todo lo que se publica en el país.
Acordate que todos los miércoles a las 21 horas podés escuchar Teatro Vivo, un programa hecho por el Grupo de Teatro de la Asociación del Personal Legislativo acá, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. En el año Cortázar, bcnradio.com.ar. Bueno, seguimos acá en Poetas Argentinos con Julián Atzat. Realmente muy interesante todo lo que estamos charlando. Ya lo comprometemos para que venga otra vez y seguir hablando de poesía. Contanos, Julián, bien el tema de todos los libros que publicaste, que nos cuentes, ¿no?, las temáticas y las antologías, todo, sí, cómo surgieron. Bueno, el primer libro es el diario de un hijo conociendo su historia, digamos, buscando su historia, El peso formidable, que recién se leyeron los poemas. El segundo libro se llama Ser Varios, es en realidad una investigación teatral sobre la poesía o poesías del teatro. Trabajo sobre algunos libros de Fernando Pessoa, en particular, bueno, sobre los libros de Álvaro Campos y Fernando Reis, trabajando, digamos, sobre el concepto de heteronimia, es decir, cuando el poeta se inventa otro yo para poder escribir. El tercer libro se llama Medium y lo que busca es dar una vuelta sobre la poesía de Hellman y Urondo y reescribirla. O sea, me puse como desafío tratar de cambiar las formas gramaticales sobre las que escribe Hellman y Urondo, o el último Urondo, para pensar una poesía netamente política, sacándole también la cuestión panfletaria para no caer en panfletismo. El cuarto libro se llama Iluminaria, que es un libro que investiga el problema de la luz en la poesía. Me obsesioné con la cuestión de la iluminación, me puse a investigar libros de ingeniería, de óptica y demás para pensar la relación entre poesía y luz. ¿Y cuál es la relación? No, es una relación, digamos, metafísica, no lo pensé como algo físico. Trabajé sobre textos de Walter Benjamin, sobre el texto que se llama Iluminaciones, y sobre el libro de Rimbaud, Iluminaciones también, que es la idea en realidad del platonismo. El poeta está encerrado en una caverna y de golpe hay un fuego encendido a sus espaldas y las figuras reflejadas sobre el telón de delante serían figuras que el poeta tendría que descifrar, salvo que se escape de esa caverna y vea la realidad, ¿no? El problema de la luz, ¿no? Hasta cuánto el poeta está iluminado, no iluminado, los rayos en la poesía, etc. El quinto libro que publiqué se llama Neo. Es un libro que en realidad trata de dar una vuelta de tuerca al primer libro, El peso formidable. Es un libro de investigación sobre huesos y antropología forense y poesía. Me pongo juego con la idea de que el poeta es un antropólogo, es parte del equipo de antropología forense, y por lo que hace es buscar huesos como si fueran versos. En realidad juego con la idea de las fosas, la búsqueda del cuerpo de García Lorca, la búsqueda del cuerpo de mis padres, la búsqueda del cuerpo de desaparecidos y demás. El último libro es un libro sobre el asesinato de niños y adolescentes en el conurbano, y trabajo en función de mi trabajo como defensor de pobres y ausentes. Me ha tocado defender a muchos chicos en situación de calle, chicos violentos, menores de edad en situación de delincuencia, y lo que hago es un libro que investiga sobre el lenguaje de los pibes y cómo el proceso penal los trata y cómo a veces los fusila. Y después dos antologías, que Sin Hamlet duda le daremos muerte, que es una antología de 52 poetas que nacieron en los 70 y que busco los rastros de mi generación en la poesía para ver si más o menos todos estamos tanteando lo mismo. Mi generación está, pasa entre una generación perdida a una generación en búsqueda. Sufre el tránsito de los poetas de los 90, aunque no lo somos,
porque los poetas de los 90 nacieron a principios de los 60 o mediados de los 60, y mi generación nació con la dictadura o un poco antes, con las masacres de la AAA quizás. Entonces me pongo a pensar en la voz de esos poetas, mis hermanos, ¿no? Los que nacimos más o menos en la misma época. Y el último libro es La Plata de Spoon River, que es justamente la búsqueda de la voz de los muertos de la inundación de La Plata y la negación de esa muerte, ¿no? Esa es toda mi obra poética, ¿no? Ahora estoy escribiendo un nuevo libro que se llama Rimbaud en la CGT, Rimbaud en la Confederación General de Trabajo, y lo que busca es los jóvenes en la política. Ese es el nuevo problema para mí, que es un poco el problema actual de los poetas. Y a ver, contanos más sobre este libro. Trabajo sobre la idea de cómo los jóvenes están pensando el espacio público, cómo se comprometen con la realidad, cómo quieren cambiar el Estado, quieren cambiar el poder. Discuto sobre lugares comunes del kirchnerismo, aunque soy un kirchnerista convencido, no ferviente, sí crítico, y me considero un poeta que discute los problemas del kirchnerismo. Y como muchos jóvenes que están comprometidos en la política en este momento, yo me siento absolutamente comprometido con la política desde mi lugar en el Poder Judicial, y meto la poesía como problema y discuto con los lugares comunes de la política con la poesía. Y vos, ¿qué le dirías a alguien que recién está empezando a escribir, ¿no? Poesía? ¿Qué consejos le darías? Consejos de un poeta a otro poeta. Es bueno a veces escuchar que te tiren, ¿no? Pautas, yo creo que uno tiene que leer mucho, leer mucha poesía, leer muchas formas de lenguaje, pues no quedarse con un poeta, curiosearse, muy curioso con los registros de la poesía. A veces hay poetas de moda y me parece que estaría bueno, desencantarse con esas modas. A mí me gustó mucho Hellman, pero un día dije basta de Hellman. Me gustó Galeano y dije basta de Galeano. Me gusta Vallejo, no puedo decir basta de Vallejo, ahí me quedo. Me obsesiono con ciertos poetas, pero después también soy medio parricida y lo decapito. En ese sentido, me parece que no hay que comprarse un poeta porque uno se tiende a plagiar después. Las cadencias, no, creo que uno se tiene que armar su biblioteca de poesía y tiene que jugar, reescribirla varias veces, hasta encontrar la voz que uno trae, ¿no? Y mezclarla con los registros que uno va leyendo. ¿Y cómo uno va descubriendo la voz? ¿Cómo te das cuenta cuando decís, mis primeros libros no tienen mi voz? Ni mis primeros 3 libros son un tanteo. Ya el cuarto, quinto, sexto libro es más algo que va surgiendo, lo que quiero decir. El primer libro está más vinculado a la búsqueda de un pibe que quiere escribir, ¿no? Ahora yo creo que me empecé a encontrar, empecé a madurar una voz. Trato de que siga siendo fresca, porque también tiene que ver eso, ¿no? La poesía, cuando uno se convierte, el riesgo es convertirse en un burócrata poeta, ¿no? También empezar a repetir los mismos poemas siempre, las mismas obsesiones. Yo entiendo que las obsesiones pueden ser siempre las mismas, pero las formas de contarlas, de decirlas, de provocarlas, de hacerlas hecho lenguaje, son la riqueza de la experimentación poética, es esa, ¿no? Es cómo contar lo mismo de 1000 maneras distintas y llegar a la gente, ¿no? Sí. Y el objetivo, también, un consejo es que esto, ¿no? Que la poesía debe ser hecha por todos, como decía Lautréamont, y debe ser hecha para todos, como decías vos hoy. Y estaría bueno que los poetas piensen que le están escribiendo poemas no a otro poeta en particular, a 2 personas o a un salón de poetas, no. Que piensen que están escribiendo para mucha gente que las va a escuchar, o que eso que están escribiendo va a ser público. O sea, Facebook te ayuda, Google te ayuda, pero bueno, lo importante es uno tener la cabeza pensando que uno está escribiendo para el espacio público, ¿no? ¿Y cómo se puede llegar a romper eso que pasa con la poesía, que pareciera como que es para unos pocos? ¿Cómo se puede llegar a la gente, a tu entender? No es fácil, porque aun cuando uno puede ser un poeta brillante, exquisito, un poeta de ruptura, un poeta maldito y demás, que no tener medios para poder mostrar lo que uno está escribiendo. Y también uno tiene que ser creativo en las formas de mostrar. Eso también tiene que ver con la generosidad de los poetas con los que uno se encuentra. Algunos te ayudan a difundirte. Facebook, Internet ayuda para difundir, pero también ayuda a acercarse a espacios donde la poesía se está militando. Me parece que eso es importante acercarse a las editoriales, a los círculos donde, si bien la poesía todavía son pequeños círculos, tratar de uno de meterse para poder abrirlos, ¿no?
Parece que eso es importante. Uno también tiene que tratar de incidir sobre personas que están en la cultura y tienen un lugar consagrado para que hagan un esfuerzo por abrirle el juego a los que todavía no llegaron, ¿no? Me parece que en este país ha habido grandes personas de la cultura que han hecho visibles a personas que han estado ocultas. Por suerte, digo, mucha gente ha sido, digamos, promocionado, ¿no? Entonces también hay que estar cerca de esos referentes culturales para que esos referentes muestren con quién están, ¿no? No quedarse encerrado en un círculo o en uno mismo, ¿no? Está bien que uno escriba en un cuaderno de bitácora, lo ponga en un cofre y después uno se muere y lo descubre la posteridad, está muy bien. Pero bueno, me parece que la idea del poeta es encontrarse con la realidad, no consagrarse póstumamente, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo vos, ¿no? ¿Por qué publicaste? ¿Por qué decidiste decir, bueno, vos estabas haciendo ese diario que contaste, pero ¿por qué hacerlo en libro, sacarlo? No, a mí me gusta la gente, digamos, hay algo de vanidad también, a mí me gusta que la gente me lea, me gusta que me escuche, también me gusta escuchar a la gente, hay otro de alteridad también, me gusta escuchar al otro poeta, escuchar o a los que no son poetas. Igual yo siempre sostengo que ahí todos somos poetas en potencia. Algunos no querrán escribir, lo negarán y demás, pero todos tenemos de alguna manera el Elan adentro. Algunos los descubrimos, otros los dejamos muertos con nosotros y nunca aparece, pero la poesía siempre está en el hombre. Uno la descubre o no la descubre. Hay gente que tiene facilidad, vino al mundo con algo que hizo descubrir ese hecho, y bueno, no creo que sea alguien elegido el poeta. Todos somos tocados por esa vara, o todos pasamos por el cometa de la poesía, pero bueno, en mi caso yo creo que publiqué para contar qué es lo que siento cuando la poesía se me acerca. Ya, eso está piola. Es importante, ¿no? Lo que decís, aparte del tema de no ser un elegido, sino un obrero de la palabra, porque eso es lo que tiene que ser el poeta. Mucho trabajo. Y ya para terminar la entrevista, contanos así brevemente sobre los poetas de Buenos Aires que a vos te movilizan. En Buenos Aires hay muchos grupos de poetas. Digamos, yo estoy viviendo en Buenos Aires todo el día casi. Vuelvo a la noche a La Plata nada más. Y me estoy encontrando con grupos de todos los colores. Buenos Aires es un gran infierno, ¿no? Tenés varias capas geológicas de poetas. Los poetas visibles, editados, los frívolos, los poetas de glamour, los poetas que todos conocen. Tenés una segunda capa que son poetas muy buenos, poetas que, digamos, no son visibles, poetas que se encuentran en determinados cafés y librerías y que hay que buscarlos y encontrarlos. Después tenés poetas malísimos, los cuales me interesan también mucho, porque los poetas malos son geniales, me gustan los malos poetas. Porque uno de los malos poetas, aun cuando digo malos poetas que escriben mal o que están intentando, o que te decís que desastre, pero aún así uno encuentra cosas interesantes, ¿no? De golpe, raptus raros, excelente. Y después los que están intentando escribir, o sea, hay muchas capas geológicas, creo que hay que conocerlas todas. Buenos Aires es un mundo dentro de otro mundo, por lo tanto creo que hay que recorrerlo, hay que ser un flaner, ¿no? Ir investigando, ver qué hay adentro, o sea, hay mucho. Bueno, Julián, te agradecemos mucho que viniste acá a compartir con poetas argentinos, ¿no? Tu poesía y tu pensamiento. Bueno, gracias a ustedes, una maravilla. Y como siempre digo, bueno, poesía de todos y para todos. Nos encontramos el próximo martes de 20 a 21 por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Sean felices. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre
que yo amo.